Pero creo que en algún momento tenemos que bajar un cambio y hablar estas cosas. Porque yo no quiero que le pase lo que le pasó a Cristina, al más lejano de mis opositores o al dueño de cualquier medio que exista en la Argentina. Estamos en la posibilidad, a tu criterio y con lo que venís trabajando, en la posibilidad de que haya una escena compartida de repudio a este tipo de violencia entre oficialismo y oposición. Bueno, yo les digo que los otros días en la Cámara de Diputados lo hubo. O sea, hubo una votación que se votó la declaración repudiando el atentado que sufrió la vicepresidenta. Independientemente, porque eso es interesante. Una cosa es cómo nos comportamos y otra es lo que hacemos. Ellos se comportaron como si no fuera que habían aprobado esto. Pero lo cierto es que dieron quórum, votaron y después se fueron. Condicionando mucho lo que efectivamente iban a aceptar y además adelantando los términos, ¿no? Primero, sí, primero se vota y después se debate. Claro, pero entiendo que lo que vos decís es, en realidad estuvieron, en realidad votaron, en realidad repudiaron, pero para la tribuna, si se quiere, porque hay que hacer otra cosa. Hay un comportamiento mediático y otro es el comportamiento concreto, político, con efectos. Bueno, yo avisoro, pido que nos comportemos mediáticamente como nos comportamos parlamentariamente. Ahora, a los efectos parlamentarios, sí, hubo una declaración que fue votada en acuerdo entre la oposición y el oficialismo, la abstención de la izquierda, que plantea que lo que sufrió Cristina Fernández de Kirchner fue un atentado. Lo mismo que condenó el Papa Francisco, lo mismo que condenó el secretario de Estado Blinken, los legisladores presidentes de bloque de la Cámara de Diputados del Congreso de Estados Unidos, tanto demócrata como republicano. Lo que pasa que en algunos lugares la declaración de Amalia Granata pesa más que todo esto que estoy contando. Que se tuvo que retractar, hacemos un paréntesis, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe por pedido justamente de otros bloques. Pidió disculpas, entiendo, en ese caso, porque si no pedían la expulsión directamente del cuerpo. Me llama la atención, Eduardo. Entiendo el pedido y lo tenés que hacer por quien representás, pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo que en vez de elegir el Congreso como lugar del debate, se elige los estudios de televisión, como si la política construyera desde ahí ahora, ¿no? Bueno, pero no son todos así. Yo prefiero, si quieren vengo el lunes, el martes, tengo mucha expectativa que en esta misa que va a haber en Luján por la paz por la paz social y la fraternidad, que van a acudir figuras importantes del oficialismo y de la oposición. ¿Eso es intuición, esperanza o información? Una mezcla de todo. Bueno, porque como decía Nico, ya hay un par que dijeron que no van a estar. Viste que esto es hasta el final. La fe mueve montañas igual. No. Los que dijeron que no van a estar, no van a estar. No van a estar. Ahora, Eduardo, en una mesa de diálogo, de discusión, ¿qué actores tienen que estar hoy por hoy? ¿Quiénes crees que son los que verdaderamente pueden sentar las bases de un acuerdo político en Argentina? Yo creo que los máximos dirigentes políticos de Juntos por el Cambio, con el oficialismo, pero también los dueños de medios de comunicación. Miren, yo he dicho públicamente... ¿Los dueños de medios? Sin duda. ¿En una reunión para articular? Sí, señor. Yo he dicho, bueno, a ver, yo saqué un tuit antes de ayer, donde repudié una actitud de un periodista de TN, Lobo, que hablaba de que este hecho no hubiera existido. De un supuesto ataque. Un supuesto ataque, pero también ahí dije que yo sueño con que Héctor Mañeto la llame a Cristina Fernández de Kirchner a su celular y le repudie el atentado del que fue objeto. Pero eso no le está dando... Yo busco diálogo. Yo entiendo el punto, es muy realista, pero no le da atribuciones políticas a alguien que nunca fue votado
Pero para entrar en esa en la esa charla? Argentina, no, yo no estoy diciendo que se sienten en la mesa de la política. Simplemente dije que hay que empezar a escucharnos un poco más. No es lo mismo que oírnos, escucharnos. Cuando hablas de medios de comunicación te referís no solo al Grupo Concretamente a Clarín. los dueños del diario del Grupo Clarín, del Grupo La Nación. Concretamente, yo creo que en algún momento también la mediatización Grupo América, de la Grupo política Indalo. tiene que ver... ¿Cómo? Grupo América, Grupo Indalo, pienso en otros medios de comunicación. Bueno, yo te estoy diciendo los que yo he escrito. Sería bueno todos, no. Pero creo que todos tenemos que bajar un cambio. ¿Eh? Yo creo que hay una cosa que se está retroalimentando. ¿No? Vos te comportás de una manera que no tiene rating. Cuando estás en el Parlamento y trabajás en lo que tenés que trabajar. Vos querés que salga una ley, buscas acuerdo con el otro porque la ley que tiene mi espacio político creemos que le va a servir a la sociedad. Alcohol cero, te pongo el ejemplo. Sí. Le interesa a oficialistas y opositores, se comportan de determinada manera. Ahora, cuando salen a los medios por ese mismo tema se comportan de otra manera. Claro. Entonces, esto es lo que yo creo que, pero es porque la culpa de quién es, yo no sé, pero creo que en algún momento tenemos que bajar un cambio y hablar estas cosas, porque yo no quiero que le pase lo que le pasó a Cristina, ni al más lejano de mis opositores o al dueño de cualquier medio que exista en la Argentina. Yo voy a decir una cosa, felicito al presidente de la Nación de haber tomado la decisión de decretar un feriado al día siguiente que sucedió esto y que a su vez hubiera una convocatoria a la Plaza de Mayo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, muchísimos, multitudinarios, estaban indignados, sorprendidos, con afectos encontrados. Y gracias a que hubo una canalización del encuentro post el hecho traumático, pudo resolverse esa situación sin ninguna canalización violenta. Así que contuvo esa movilización, ese Absolutamente. feriado, contuvieron la posible reacción violenta. Absolutamente. Y eso lo sabían los opositores. Y sin embargo, en los medios de comunicación, Dijeron otra cosa. ¿qué le criticaron al presidente? Justo la decisión más sabia que había tomado, que es, en un momento de conmoción interna, frenar un cambio, que la sociedad reflexione y ojalá podamos, yo sinceramente arriesgo que muchos de los que ustedes estuvieron nombrando son democráticos y una cosa es lo mediático y otra cosa es lo que ellos sienten en su intimidad. ¿Nico? Eduardo, vos sos la envidia de casi todos los periodistas porque te atiende el teléfono de la vicepresidenta y te atiende el teléfono del Papa. Ellos dos No lo hablan. metamos al Papa acá, Ellos que- dos hablaron el viernes, el Papa Francisco se comunicó con la vicepresidenta, lo llamó el día posterior al atentado y el sábado hay una misa convocada en la Basílica de Luján. ¿La misa convocada para el sábado en la Basílica de Luján tiene algo que ver con el llamado que hubo entre la vicepresidenta y el Papa? La verdad que no lo sé. A mí sí te quiero decir que me llenó de orgullo ese diálogo, pero también la nota que escribe el Observatorio Romano, que no es común, donde narra lo que pasa en la Argentina y concretamente habla de un atentado. Eso sucede al día siguiente. Está en italiano, yo lo repartí por algunos lugares. ¿Podés Porque explicarnos no es qué común es? ¿Podés explicarnos que qué se es? metan en la política local de un país el diario del Vaticano. Porque no es un diario que tiene agencias. O sea, normalmente lo que hace es interpretar los actos vaticanos. Han sucedido cosas. El embajador Argüello contaba ayer en un programa de televisión la sorpresa que tuvo cuando los dos jefes parlamentarios, republicanos y demócratas,
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se juntan a repudiar y a solidarizarse con la vicepresidenta argentina. Hablo de estos hechos porque el propio embajador Stanley fue uno de los primeros en... ¿Pero por qué le das tanto valor a eso? No digo que no lo tenga, pero ¿por qué lo traes tanto? Porque vos crees que esos países, tanto el Vaticano como Estados Unidos, que supongo que tienen mucha capacidad, o mucho más capacidad de información, de información de defensa, información de inteligencia, Sí. para calificar o no un atentado. Claro. Entonces, le doy esa importancia. Que mientras esto sucede a nivel internacional, Europa toda se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner y denunció que esto era un atentado. Vos decís, se lee... ¿Por qué en la Argentina les cuesta a Entiendo. muchos decir que esto fue un atentado? ¿Pero vos decís que queda mayoritariamente algún sector que no cree eso? Bueno, yo denuncié... Sacá lo esa que- expresión del colega de TN. Bueno, anoche veía distintos canales que seguían planteando dudas, Sí. Néstor, honestamente. Eduardo, intento entender tu optimismo respecto de estos puntos en común para encontrar comunes denominadores que acerquen a oposición, que todos bajemos un cambio, que acerquen a oposición con oficialismo. Y quiero reflexionar sobre el ejemplo de alcohol cero. Cuando se discute alcohol cero, no se discute un modelo de país que exporte materia primas o un modelo de país que se industrialice y exporte manufacturas. Se discute algo que tiene una connotación social. Ahí es posible encontrar comunes denominadores. No, bueno. Ahora, cuando se discute lo otro, no encuentro No, un puente que ha habido una. acuerdos hace poco, de leyes importantes, la de la industria automotriz, que encontramos acuerdos. Carlos Heller es un experto de encontrar, por lo general, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casareto en la Comisión de Industria, que deben ser las comisiones que más han sancionado leyes este año, y fueron leyes de acuerdo, leyes importantes. De las que cambian la relación entre privilegios y Absolutamente. distribución, pocas. Son las que más cuestan, pero tiene lógica eso. A veces da la sensación, Eduardo, ¿Cuál que hay- sería la de que cambian de privilegio que yo por ahí no estoy Bueno, por entendiendo? ejemplo, una impuesto- reforma tributaria. o impuesto a las grandes fortunas, La No, asignación universal por o hijo. cualquier Bueno, se tema de votó impuesto a Sí. pero no acompañaron. las grandes fortunas. Pero, por ejemplo, una Pero reforma... dieron bono. Pero, Eduardo, una... A veces eso también significa cosas. Eduardo, esas leyes que vos decís tienen una particularidad y que para mí ahí reside la coincidencia con donde para mí hay un choque entre dos modelos. Son proyectos de ley que implican incentivos a sectores empresarios. La industria automotriz. No digo que esté mal, no digo que sea una mala política de Estado. Digo que me parece que es lógico que haya coincidencia ahí porque son Quiero sectores decirte, políticos a los que a la tu opositor industria político automotriz representa. y también Ricardo Piñanelli, el ESMATA, está muy interesado en esa ley Sí, que pero estamos hablando. no están en discusión esas leyes. Claro. Yo voy un poco más atrás. La sensación es que lo que está costando es encontrar una manera de construir capital político por parte del oficialismo en este momento para dar peleas sobre temas realmente muy cruciales y que del otro lado hay una ganancia con la no política, que hay una ganancia con que la política se discute en televisión. Eso es lo que parece siempre una balanza muy desequilibrada. Y uno puede pensar que a lo largo de todo este tiempo eso es lo que ha llevado a una desconfianza de la política respecto a un sector de la sociedad y a soluciones extremas. Y no pasa acá. Pasa, por lo menos en toda la política occidental en este momento. Bueno, esa pero- polarización, esa inacción política para cierto tipo de leyes A ver, y los triunfos de las derechas. esta política de... Yo creo que son dos cosas que yo no sé si todas son adaptables juntas a la Argentina. Sí es cierto que el triunfo de Donald Trump con esa política de supremacismo, con un Stevie Bannon que irrumpe y es la política de la estigmatización, que le da cabida mucho a lo que es el movimiento libertario Sí. en la Argentina, que
corre mucho en el mundo, ¿no? Como que la derecha se fractura entre un sector no radicalizado y un sector que empieza a radicalizarse. Porque le reditúa, Eduardo. Bueno, claro que le reditúa. Bueno, porque en el medio suceden pandemias y en el medio suceden guerras. Entonces hay como un estado, diría Freud, de malestar en la cultura. Bueno, malestar en la sociedad. En el mundo hay un malestar social por lo que sucede. Nosotros estamos viendo todos los días por televisión las cosas que están sucediendo en el Reino Unido, nada más que con motivo de la guerra. Sí. ¿No? Los comportamientos de los países más poderosos en Alemania, que era lo que yo vi ayer, que sorteaban que te paguen la energía. Sí, en Inglaterra creo que fue eso, O en ¿no? Inglaterra. Afina un poquito más la pregunta. Entonces, quizá la clave, o lo que nos está faltando avisorar, es cómo hace aquello que quiere un debate político por ideas, cómo reconstruyen esa posibilidad cuando del otro lado tienen ganancia electoral planteando cosas por fuera del sistema. Bueno, yo no sé hasta de acá en adelante cuánto es la ganancia electoral. O sea, se ha tocado fondo. En Italia está por ganar la derecha la semana que viene, hablo de la Argentina. Hoy, en Italia no hubo un magnicidio o un intento de magnicidio como pasó en la Argentina. Entonces, creo que acá tocamos fondo. Por eso estamos hablando Sí. entre nosotros de cómo reconstruir la relación de la política después de esto. Bueno, yo imagino en eso, tengo esperanza, hablo con opositores que no sienten lo que mediáticamente se muestra de la oposición. Y tengo confianza, pues la política es persona a persona. Y vos podés, y yo creo que hay que, como digo, hablar, escucharnos, abrazar al otro cuando corresponde también. Entonces, sinceramente, les digo, si quieren venga el lunes y rindo cuentas. Bueno, veremos qué ocurre entonces en esta misa, ¿no? Es que va a ocurrir el día sábado allí en la Basílica de Luján. No solo en la misa, van a pasar cosas. Esperemos que no sea caótico, lo único que pido, un fin de semana. No, Por favor, al revés. Un fin de semana tranquilo. Al revés. Con la paz del Señor en la Argentina. Amén. No. No, No si es obra del Señor, si aparece- es obra de los humanos. Si aparece Mañeto en la misa, Pero, pará, me caigo de espalda. Si la Digo, reunión entre oficialismo No me y oposición. pidas tanto. Pará, si la reunión entre Y de oficialismo y Monaguillo oposición. encima. Pero pará, Eduardo, si la reunión entre oficialismo y oposición se da en Luján en una misa, hay que creer que algo Dios hizo, ¿no? Digo, los que tienen fe, algo van. Vos principalmente, en algo yo soy tenés que un hombre de confiar. fe. Claro. Yo soy un hombre de fe, pero no le echo. Hay que trabajar mucho. No, sin duda. No es cuestión de que te lo haga otro. Gracias, Eduardo, No, por haber gracias, venido. como siempre. Gracias.